Vamos a avanzar ahora a lo que es el capítulo de histología. No, de histología en realidad vamos a abocarnos a lo que más frecuentemente o preguntan o han hecho alguna interrogante en relación a los tejidos o a las células mismas en los exámenes de residentado. Bien, hablando primero de las generalidades, ¿qué cosa es la histología? Ustedes saben, es la ciencia que se encarga de estudiar los tejidos, ¿no? ¿Y qué cosas son los tejidos? Los tejidos nacen o se forman de la unión de células, como ven acá, que tienen similares funciones, similares características, se agrupan y forman tejidos. Estos tejidos van a formar posteriormente lo que son los órganos, ¿no? Y los órganos van a formar lo que son los sistemas o aparatos. Y posteriormente, estos sistemas o aparatos van a formar lo que es el cuerpo humano. Entonces, lo fundamental es la célula, ¿no? Saben ustedes desde el conocimiento en pregrado que tuvieron en ciencias básicas que la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Estructural, ¿por qué? Porque va a formar la parte anatómica, la parte estructural. Y funcional porque cada célula, así como cada ser vivo, va a tener su función, la función respectiva de irritabilidad, conductividad, contractibilidad, etc. Todas estas funciones, en mayor o menor grado, van a estar presentes en las células. Y de acuerdo al tipo de función que presente esta célula, va a tener la característica del tejido en el cual se le va a encontrar. La célula como tal tiene dos partes principales. Una parte central, que es el núcleo, donde va a estar la información genética de la célula, rodeada de un citoplasma, ¿no? Y esta a su vez va a estar rodeada por una membrana, que es la membrana celular. Entre la membrana celular y el núcleo vamos a encontrar el citosol con partículas que están suspendidas en ellas, que son los organelos celulares. ¿Okay? Esos organelos, algunas cosas importantes, es lo que vamos a remarcar ahora. Como les decía, dentro de la estructura celular tenemos el núcleo y el citoplasma. En el citoplasma vamos a encontrar los organelos, además de agua, iones y moléculas que están disueltas en estas. También dentro de este citoplasma, como un organelo más, vamos a encontrar abundante cantidad de ribosomas, ¿no? Este organelo es el que se encuentra en mayor cantidad en el citoplasma en la mayoría de las células. Entonces vamos a mencionar lo que es la membrana celular. ¿Qué cosa es la membrana celular? La membrana celular es aquella estructura que separa el citoplasma del medio externo. No solamente lo separa, como ustedes entienden y saben, sino que va a servir como medio de comunicación entre el interior y el exterior de la célula. Va a contribuir a que esta célula esté en equilibrio con el medio externo. Esta membrana celular está formada por tres láminas, ¿no? Una bicapa lipídica, ¿no? Integrada por fosfolípidos y colesterol. Cuando ustedes ven la estructura de una membrana celular, van a ver que va a tener una porción hidrófoba en la parte central y una porción hidrófila en los extremos, ¿no? Tanto en la parte externa como en la parte interna. Además van a encontrar dentro de esta membrana proteínas, como dice acá, integrales y periféricas. En este esquema se van a dar cuenta mejor de lo que estamos hablando. Esta es la bicapa lipídica, ¿ok? La bicapa lipídica va a tener una cabeza de los fosfolípidos que va a ser hidrófila, ¿no? Como ven acá, y el centro va a ser la cola o la porción hidrofóbica de estos fosfolípidos. Además, ¿qué cosa vamos a tener? Vamos a tener proteínas integrales, le llaman, porque van a estar formando una especie de puente entre una capa y la otra de la membrana celular. Además, podemos tener y vamos a encontrar proteínas periféricas que van a estar adyacentes a la parte externa o a la parte interna. ¿Okay? Estas en general van a formar
Si está en la parte interna, el esqueleto, el citoesqueleto de la célula, lo que le da la forma a la membrana y a la célula. Y si está en la parte periférica, pueden formar o pueden hacer como especie de receptores de membrana para captar enzimas o coenzimas, las cuales van a producir funciones en su interior. ¿Qué deben recordar de la membrana celular? Que tiene la bicapa lipídica, formada principalmente por fosfolípidos y por colesterol, ¿no? Que es lo que han preguntado. La primera pregunta dice, la bicapa lipídica de la membrana celular está formada fundamentalmente por, ¿qué cosa? Fosfolípidos y carbohidratos, carbohidratos y colesterol, fosfolípidos y colesterol, proteínas y carbohidratos, y colesterol y proteínas, ¿no? Lo que habíamos dicho es que está formado principalmente por fosfolípidos y por colesterol. Esto es muy importante que recuerden, ¿no? Los fosfolípidos y el colesterol también. Recuerden que hay un ácido, una enzima que va a actuar sobre los fosfolípidos y va a desmembrar esta y va a formar o va a sacar el colesterol de la membrana, ¿no? Las fosfolipasas. Estas van a estar o van a intervenir en la función de la cadena inflamatoria. Entonces es muy importante saber que el colesterol está presente en las membranas celulares, porque en base a este colesterol, eso lo van a ver en otro capítulo, es que van a salir algunas sustancias como las prostaglandinas, los leucotrienos, que van a tener funciones específicas en la inflamación sobre todo. ¿Qué más? La membrana está rodeando al citosol o al citoplasma. Este es un medio acuoso. En ese medio acuoso van a estar suspendidas algunas estructuras, ¿no? Iones, agua y los organelos citoplasmáticos. Estos organelos citoplasmáticos, que tienen una función determinada cada uno, pueden dividirse en dos partes. En los organelos membranosos, o sea, los que van a tener membrana en su interior, y los organelos no membranosos, ¿no? Dentro de los membranosos van a estar las mitocondrias, el retículo endoplasmático, sea rugoso o liso, el aparato de Golgi, las vesículas secretoras y los lisosomas. Los no membranosos, vamos a tener los ribosomas como los más importantes, que pueden ser libres o pueden ser polisomas. ¿Qué cosa es un ribosoma libre y un polisoma, ¿no? El ribosoma libre es aquel que está flotando, nadando en el citoplasma, y los polisomas son aquellos que están unidos al RNA y están produciendo proteínas. ¿Okay? Esa es la diferencia. No son otra cosa que ribosomas unidos al RNA, ¿no? Son las máquinas productoras de proteínas, los polisomas. Van a estar los microtúbulos, los centriolos, cilios y flagelos y filamentos. Alguno de estos organelos vamos a desarrollarlos, ¿ok? Por la importancia que tienen. La pregunta 2 dice, ¿cuál de los siguientes organelos celulares carece de membrana? O sea, no tiene membrana. El aparato de Golgi, los lisosomas, las mitocondrias, el retículo endoplasmático o los ribosomas. ¿Cuál dijimos? Los ribosomas, ¿no es cierto? Los ribosomas son organelos no membranosos, ¿no? Encargados de la producción de proteínas. Muy bien. La pregunta 3 dice, no es un organelo celular, ¿no? La mitocondria, el retículo endoplasmático, el nucleolo, el ribosoma o el lisosoma. ¿Cuál será? Organelo celular es aquel que está suspendido o nadando en el citoplasma, ¿verdad? Recuerden, la célula tiene dos partes, el citoplasma rodeado por su membrana y el núcleo. ¿Cuál no será un organelo celular? El nucleolo, pues, ¿no es cierto? El nucleolo. El nucleolo
es una parte del núcleo, ¿no? Está en el interior del núcleo, es donde se almacena el RNA, ¿no? El ácido ribonucleico, principalmente. Muy bien, vamos a hablar de las mitocondrias. ¿Qué cosas son las mitocondrias? De repente se puede decir y sostener que las mitocondrias son los organelos principales de las células, ¿no? Los que tienen la función más importante. Las mitocondrias son organelos que van a ser bimembranosos, o sea, tienen dos membranas. Una membrana externa que va a estar albergando en su interior una membrana interna que va a estar plegada sobre sí misma. En estos pliegues vamos a encontrar enzimas, ¿no?, que se van a encargar de la producción de energía. Esa es la función que tienen las mitocondrias. Y van a producir energía consumiendo oxígeno mediante la fosforilación oxidativa. A eso se le llama la respiración celular. O sea, las mitocondrias van a estar involucradas en la producción de energía usando oxígeno para producir ATP. A eso le llaman la respiración celular, ¿no? La generación eléctrica le llaman algunos de las células. Muy importante saber eso sobre las mitocondrias. ¿Qué también tienen que saber? El número de mitocondrias depende de la función que tienen las células. Por ejemplo, las células nerviosas tienen muchísimas más mitocondrias que las células epiteliales. En el epitelio digestivo, por ejemplo, las células antrales tienen muchas más mitocondrias que las células del epitelio intestinal, ¿no?, del intestino delgado. ¿Por qué? Por la producción de energía y por el consumo de energía que van a tener. Muy bien, la pregunta 4 dice: no es característica de las mitocondrias. Se encarga de suministrar la mayor parte de la energía para la actividad celular. El número de mitocondrias de una célula es independiente de la función de ésta. La mitocondria interviene en la oxidación de metabolitos. Tiene función activa en la apoptosis. Las enzimas del complejo citocromo se encuentran en su interior. ¿Cuál no es? Dice, ¿no? ¿Cuál no es característica? Vayamos a ver. Se encarga de suministrar la mayor parte de la energía para la actividad celular. ¿Cierto o falso? Cierto, ¿verdad? Esa es la función principal de las mitocondrias. La mitocondria interviene en la oxidación de metabolitos. Claro que sí. Mediante la oxidación de metabolitos, ¿no?, la fosforilación oxidativa principalmente va a producir ATP, pues, ¿no?, que es, digamos, la energía que necesita la célula para su función. Tiene función activa en la apoptosis, dice. ¿Qué cosa es la apoptosis? La apoptosis es la muerte celular programada, ¿no es cierto?, de cualquier célula del cuerpo humano. Esta muerte celular programada es una muerte celular ordenada, diferente a la necrosis, ¿no? La necrosis es cuando existe una lesión, es como hacen semejanza a esto, ¿no? La apoptosis es como un francotirador, ¿no? Va y mata selectivamente. La necrosis es como si hicieran estallar una bomba y matan a un montón de gente. Entonces, ¿qué cosa es la apoptosis? Es la muerte celular programada. El cuerpo humano, ¿no?, detecta una célula que puede tener una mutación, que puede estar envejecida, y selectivamente la elimina. Eso es la apoptosis. Está programada ya la muerte de esa célula. En cambio, la necrosis es aquella muerte celular que produce inflamación, normalmente no consume energía y va a producir daño alrededor de la zona donde está muriendo la célula. ¿Okay? Esa es la diferencia con la apoptosis. Entonces, ¿tiene función activa en la apoptosis? Sí, porque la apoptosis consume energía, ¿no?, por ser una muerte celular programada. Muy bien. Dice, las enzimas del complejo citocromo se encuentran en su interior, ¿no? Eso es cierto, es una de las... el complejo citocromo junto con el complejo NAT, ¿okay?, el NAT fosfato, el NAT, van a formar las enzimas que están dentro de la mitocondria.
Lo falso acá es que el número de mitocondrias de una célula es independiente de la función de esta, ¿no? Mentira, ¿no? Habíamos hablado ya, es dependiente, ¿no? Recuerden, por ejemplo, las células nerviosas tienen mucho más número de mitocondrias que otras. Muy bien. Existe otro organelo que es el retículo endoplasmático. ¿Qué cosa es el retículo endoplasmático? ¿No? Como dice acá, es un sistema de membranas que va a ir desde el núcleo, ¿no? Como se ve acá en la imagen, y va a llegar hasta la membrana celular. Ese retículo endoplasmático, que va a ser una serie de membranas, va a ser como un laberinto por donde el cual o en el cual se van a producir proteínas y sustancias. Y va a servir como un camino que van a seguir estas sustancias del núcleo o el citoplasma hacia la membrana celular. El retículo endoplasmático se puede dividir en dos: el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? La diferencia está en que en el retículo endoplasmático rugoso se van a encontrar ribosomas adosados a estas membranas, y de ahí viene su nombre. En el retículo endoplasmático liso, estas no van a tener, estas membranas van a ser carentes de ribosomas y se van a ver de manera lisa. De ahí vienen los ribosomas. ¿Qué cosas son los ribosomas? Son partículas, ¿no?, nucleoproteínicas redondeadas, pequeñas, que se van o van a estar formadas por dos pequeñas partes, ¿no?, dos subunidades, una mayor y una menor. Para ser activas, estas dos subunidades se van a unir y van a formar el ribosoma. Estos ribosomas normalmente contienen RNA. Los ribosomas posteriormente van a empezar a leer el RNA y van a empezar a producir las proteínas. Y cuando se unen, normalmente es así, varios ribosomas a la cadena de RNA, se les llama los polisomas. ¿Ok? No se olviden, los polisomas son o es lo mismo que los ribosomas, ¿no? La diferencia está en que el ribosoma es una unidad y los polisomas son varios ribosomas que están unidos a las cadenas del RNA para la producción de proteínas, ¿no?, obviamente. Si ustedes ven al microscopio, esta es la diferencia que hay entre el retículo endoplasmático rugoso y el liso. Como ven acá, en el rugoso van a ver una especie de arenado en las membranas que se extienden del núcleo hacia la periferia. En cambio, en el retículo endoplasmático liso solo ven las membranas, ¿no? Es carente de ribosomas. Bien, entonces, en los ribosomas, como les decía, se van a producir las proteínas. Vamos a ver esquemáticamente muy rápido, para tener una idea central básicamente de cómo es esa producción de proteínas. Ustedes tienen la carga genética, la información de la célula en el DNA, en el núcleo. Este DNA va a ser desdoblado por la RNA polimerasa en dos cadenas y las cuales van a ser copiadas por el RNA mensajero. ¿Ok? A este proceso que se produce en el núcleo se le llama la transcripción. O sea, el paso de información del DNA a RNA se llama transcripción. Ese RNA luego sale del núcleo y va a unirse a los ribosomas, normalmente varios. Estos ribosomas van a traducir la información que está en el RNA y van a producir cadenas de polipéptidos que luego van a ser unidas y van a formar proteínas. Entonces, en la producción de proteínas existen dos fases. Una es la transcripción, que se da en el núcleo, y es el paso de la información del DNA al RNA, y la otra es la traducción, mediante la cual la información que hay en el RNA pasa a ser proteínas, gracias a los ribosomas, y eso se da en el citoplasma. Muy bien. La pregunta 5 dice, respecto a los ribosomas y sus características, marque la respuesta correcta. La A dice, podemos encontrar ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso, la membrana nuclear y el citosol.
Los ribosomas son orgánulos membranosos, son organelas membranosas, ¿cierto? Están en todas las células, excepto en los espermatozoides. Su función es la traducción. Un polisoma, dice, son un grupo de ribosomas unidos a una molécula de ARN mensajero. ¿Cuál será lo incorrecto acá? A ver, podemos encontrar ribosomas en el retículo endoplasmático rugoso, la membrana nuclear y el citosol, ¿cierto o falso? En el retículo endoplasmático hay ribosomas, en el citosol también, en la membrana nuclear también podemos encontrar, incluso los ribosomas cuando se producen pueden estar en el núcleo algunos, ¿sí? Puede haber. ¿Cuál otro? A ver, un polisoma son un grupo de ribosomas unidos a una molécula de RNA mensajero. Es cierto, ¿no es cierto? Acabamos de decirlo una y otra vez. Su función es la traducción. Sí, ¿verdad? La traducción o la producción de proteínas, ¿no es cierto? Esa es la función que tienen los ribosomas. Nos quedan dos. Están en todas las células, excepto en los espermatozoides. Y la B, los ribosomas son orgánulos membranosos. ¿Cuál será lo falso? Los ribosomas no son membranosos, pues, ¿no? Habíamos visto en la clasificación. Son organelas no membranosos. Ahora, todos o todas las células tienen ribosomas, excepto, esto es cierto, los espermatozoides. Son los únicos que carecen de ribosomas. ¿Por qué? Porque en general el espermatozoide lo único que tiene, o sea, la única función que tiene es transportar la carga genética para unirse o fusionarse con el óvulo. Entonces, no necesita producir proteínas. Por eso es que es carente de ribosomas. Pues, ¿no? Aquí la B es la respuesta incorrecta. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Es el aparato de Golgi, ¿no? El aparato de Golgi tiene una cierta similitud con el retículo endoplasmático. Si el retículo endoplasmático ayuda y sirve como vía, ¿no?, para llevar como un camino, para llevar los metabolitos, las sustancias que se producen en el citosol, en el núcleo, hacia la membrana celular, la función del aparato de Golgi es no solamente llevar los productos, sino modificarlos. ¿Ok? Los modifica produciendo su activación normalmente. Principalmente lo que se va a producir acá es adosar glucosa o adosar fósforo a las proteínas o enzimas que se están produciendo y activarlas. A eso se llama la glucosilación y fosforilación de las sustancias, de las proteínas normalmente. Y luego de eso las empaqueta en vesículas, las cuales van a ser llevadas hacia la membrana citoplasmática y después pueden ser expulsadas hacia el exterior de las células. Entonces, el aparato de Golgi, no se olviden, va a servir para la activación y el empaquetamiento de sustancias producidas dentro de la célula. ¿Ok? A diferencia de lo que es el retículo endoplasmático, que es casi como una vía, un camino nada más, que siguen las sustancias del núcleo hacia la periferia. La pregunta 6 dice, la modificación de sustancias sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, con la finalidad de conseguir su estructura definitiva y adquirir su conformación activa, se lleva a cabo en las mitocondrias, las vacuolas, el núcleo, el aparato de Golgi o los ribosomas. Perdón. En este caso será en el aparato de Golgi, ¿no es cierto? Lo que acabamos de mencionar. Muy bien, ¿qué otra estructura hay? Cuando estas sustancias que están empaquetadas, que están sintetizadas y se empaquetan en el aparato de Golgi y se activan, son enzimas hidrolíticas, a estas vesículas producidas por el aparato de Golgi se les llama los lisosomas. ¿Ok?
¿Qué son los lisosomas entonces? Son enzimas digestivas que van a facilitar el rompimiento de moléculas grandes, principalmente almidones y lípidos. ¿Ok? También proteínas, pero principalmente almidones y lípidos. Además, los lisosomas van a servir o van a estar involucrados en la digestión de partículas extrañas, como las bacterias, los virus, por ejemplo, ¿no? Van a servir como medio de defensa de la célula. Además, van a estar involucradas en la limpieza celular. Las partes dañadas, las partes gastadas, envejecidas de las células van a ser digeridas por estos lisosomas. Puede pasar que estos lisosomas se rompan y las enzimas hidrolíticas salgan al citoplasma, destruyan las otras vesículas o los otros lisosomas y se produzca una reacción en cadena destruyendo y produciendo la autodigestión de la célula. Eso también puede pasar, ¿ok? A eso se llama la autólisis, ¿no? La autodigestión. Y dentro de los lisosomas podemos encontrar a dos tipos de lisosomas. Los primarios son aquellos que se han producido y no han tenido contacto con ningún cuerpo extraño ni sustancia extraña. Y los secundarios son aquellos los cuales se han usado ya para la digestión de sustancias extrañas, bacterias, virus, etcétera, o partes gastadas de las células. ¿Okay? Esa es la diferencia entre un lisosoma primario y un lisosoma secundario. Muy bien, de ahí viene esta pregunta, dice la pregunta 7. La mayoría de enzimas hidrolíticas en el interior de la célula se localizan en el aparato de Golgi, los ribosomas, las vacuolas, el núcleo o los lisosomas. Acá serán los lisosomas, ¿no es cierto? Si les preguntaran dónde se producen o dónde se activan, sería el aparato de Golgi. ¿Ok? Esa es la diferencia. Muy bien. Algunas otras sustancias que no son enzimas hidrolíticas y van a ser producidas en el aparato de Golgi, se les va a llamar las vacuolas, ¿no? ¿Qué cosas son las vacuolas? Son estructuras llenas de fluido que contienen diversas sustancias, no enzimas hidrolíticas, pueden tener proteínas, pueden tener cadenas polipeptídicas antes de fusionarse y formar proteínas posteriores. Principalmente sirven para almacenar sustancias, diversas sustancias, ¿no? Las vacuolas es la única función que tienen, no tienen otra función, ¿no? Y las vacuolas también pueden servir para posteriormente la excreción o la secreción de sustancias hacia el exterior de la célula. ¿Okay? Las vacuolas pueden llegar a la membrana celular, adosarse a esta y abrirse hacia el exterior. Es una función que tienen. Muy bien, ¿qué más?